En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Dispongámonos a celebrar la Sagrada Eucaristía, hoy en que tendremos también esa reflexión propia del tiempo de Semana Santa, pidiendo al Espíritu Santo que caliente nuestros corazones, que abra todas nuestras mentalidades y la transforme para que realmente busquemos cómo agradar al Señor. Podamos realmente tener verdaderamente una Semana Santa que marque un hito en la historia personal de cada uno de nosotros. Podamos decir a través del tiempo, la Cuaresma, Semana Santa, el Triduo Pascual, todo esto, del año 2022, realmente ha marcado, pues un hito histórico en mi vida de espiritualidad, como iglesia, como persona. Reconozcamos que somos pecadores y vamos a pedir perdón al Señor por ello. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, encontremos aliento en la pasión de tu Hijo unigénito, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho. No vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra. Y sus leyes que esperan las islas. Así dice el Señor Dios, que creó y desplegó los cielos, consolidó la tierra con su vegetación, dio el respiro al pueblo que la habita y al aliento a los que mueven en ella. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas. Palabra de Dios.
El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Palabra viva, confío en ti, Señor. Palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaban los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, llevaba lo que iban echando. Jesús dijo: déjala. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que habían resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les unían y creían en Jesús. Palabra del Señor. El lunes santo, que es en la semana donde estamos preparando la Semana Santa, o la palabra clave que vamos a ver en estos días, que es lo que llama la Pascua, que es la palabra que debiera como reflejar todo nuestro pensamiento, todo nuestro ser. No es la Cuaresma es un tiempo de preparación, no es la habichuela con dulce, eso es otra cuestión que hace Yuye y compañía por ahí y otra gente, pero que no el bacalao, eso no es la playa tampoco, sino el centro
debe ser la Pascua. La Pascua. Y si hoy estamos atentos a la palabra de Dios que leímos hoy, del Evangelio de Juan, capítulo 12, dice que 6 días antes de la Pascua, 6 días antes de la Pascua, Jesús vuelve a Betania. Vuelve, quiere decir que iba con frecuencia, porque tenía una familia amiga allá, donde iba y se hospedaba. Así como estaba Cafarnaúm, que era como el campamento, por así decir, donde Jesús usualmente estaba, también está Betania, que eso era vamos a decir que un barrio, un sector fuera un poquito de Jerusalén, cerca del Monte de los Olivos, Betania, y allá vivía una familia muy amiga de Jesús, que la conformaban. No hablan de los padres, hablaba de Lázaro, hablaba de Marta y de María, otra de las tantas Marías que aparecen en la palabra de Dios y que acompañaban a Jesús y que eran realmente amigos de ella. Y Jesús vuelve, quiere decir que antes del Domingo de Ramos que celebramos ayer, Jesús había estado en Betania e iba con frecuencia y había hecho el gran milagro de la resurrección de Lázaro. Antes y de ahí fue que después vino que él entró triunfante en Jerusalén. Había estado allá. Lázaro, que lo había resucitado unos 3 días después de haber muerto. Era el tercer signo, como dice el Evangelio de Juan. Juan no habla de milagro, habla de signo. El tercer signo que había hecho Jesús sobre la muerte había sido este. El primero había sido famosa hija de Jairo, que acababa de morir, o estaba aún acabando de morir, estaba enferma. Primera cosa, la hija de Jairo, acabado de morir. El segundo signo que nos narra los evangelios es cuando van a enterrar el hijo de la viuda de Naín. La hija de Jairo acababa de morir, se estaba muriendo. El de la viuda, el hijo de la viuda de Naín, que era viuda y para colmo se le muere su hijo, sabiendo que viudo o viuda en la palabra de Dios no es solamente el que se le muere su esposo, es alguien desamparado, alguien que no tiene a nadie. Digamos que nosotros, el hijo del pollero, el que no tiene a nadie que le sostenga y que le ayude. Y Jesús resucita también a aquel muchacho. Iban a enterrarlo. Y el tercero, que ya llevaba 3 días muerto, es también Lázaro. Para Jesús, que resucita acabado de morir, por así decirlo, cuando lo van a enterrar, y en otro momento también aún después, cuando ya el pobre Lázaro hasta iría mal, como dijeron los que lo acompañaban allá. Porque el Señor se manifiesta como la resurrección y la vida. Pero no hay que perder el detalle que Lázaro resucitó, pero volvió a morir después. Que por lo tanto la resurrección de Lázaro no es igual a la resurrección de la Pascua del Señor. Son cosas distintas. Lázaro resucitó, pero fue esta vida y volvió a morir porque era de aquí. Pero la vida que da Jesús no es esa vida de aquí, es la vida eterna. Y por lo tanto es para vivir para siempre. Y hoy dice la palabra de Dios que Jesús volvió a Betania, volvió donde vivían sus amigos y allá le prepararon una cena. Los lunes, a muchas personas nos gustan los lunes, y no porque seamos zapateros, porque dicen que los lunes beben los zapateros y toda la gente cierra algunos negocios. Los lunes son un día interesante porque nos dan la oportunidad de comenzar. Yo le digo siempre en la escuela que el lunes también todos salimos ganando. Los muchachos van bañaditos, los uniformes limpios y no huelen a chimicuina, nada de eso, a limpiecito. Ahora ya los jueves y los viernes hay problemas ya muchas veces porque hay descuido de muchos lados. Entonces el lunes
es un día bueno, pero a la gente realmente no le gustan los lunes. Por muchas razones, porque tienen resaca del fin de semana, porque hay gente también que los lunes está pensando siempre en el viernes, nunca en el lunes. Hay gente que está pensando en las vacaciones, nunca en el trabajo. Hay gente que está pensando siempre en cobrar, nunca en trabajar. Y no se da cuenta que una cosa lleva a la otra. Si no hay el inicio del trabajo, pues el final no va a llegar. Entonces Jesús va 6 días antes de la Pascua. Y allá hay dos personajes interesantes. Entre muchas cosas puedo ver la palabra de Dios de hoy. Primera cosa, está Jesús, está Lázaro acompañando a Jesús en la mesa, cenando. Está Marta, la afanosa, la dedicada a la cocina y a toda esa cuestión, que está ya sirviendo. Y está María. Pero también donde está Jesús, generalmente están también sus discípulos. Hay una serie de paracaídas, por eso fue lo que pasó en la boda de Caná, porque a Jesús lo invitaron y se apareció con muchísima gente, y obviamente el vino se acabó, porque no estaba programado para eso. Los paracaídas que aparecen siempre donde no lo invitan. Pero bien, Jesús está allá y Marta hace un signo. El signo de ungir a Jesús los pies con aquel perfume de nardo puro que decía, puro, una libra. Generalmente uno los perfumes lo usa un chin, ¿verdad que sí? Un chin por aquí, un chin por allá para que no se gaste, sobre todo si es tan caro. 300 denarios, más o menos. 300 denarios correspondía al salario que prácticamente devengaba una persona en un año, porque era a día, cada día era un denario. Entonces 300 quiere decir que era caro de verdad. Era más caro que el deporte que usted usa o que yo uso, del perfume que usamos, muy caro, muy caro. Y dice que María lo echó la libra entera. No fue un chin, no. La libra entera lo echó en los pies de Jesús. Y dice la palabra de Dios que toda la casa se llenó de la fragancia. Y ahí viene la gente a opinar. Marta, que tiene mentalidad de abundancia. Marta, que en este caso María, que tiene mentalidad de abundancia, que no es esta gente que siempre son quisquillosas, que dan un chin, sino que lo da todo lo que tiene. Y Judas, que preguntaría, ¿para qué tanto desperdicio? ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? Mentalidad también de escasez. Hay gente que le pregunta a uno, ¿y por qué tú rezas tanto? Y uno dice, bueno, si no rezara tanto fuera peor. ¿Y por qué no sale de la iglesia? Mentira, porque hoy salimos de la iglesia, ahorita vamos a cerrar la iglesia y no había nadie aquí a las 5 de la tarde. Pero por decir, una mentalidad de escasez, la de Judas, y una mentalidad de abundancia, la de María. Y la excusa que dice Judas es, ¿por qué no se vende eso y se le da a los pobres? Bueno, obviamente, el servir a los pobres es interesante, pero el servir a Jesús es más interesante. Es un servicio que complementa al otro. Hay personas que dicen, ¿por qué en la iglesia? Porque se creen, por ejemplo, que la copa y los cálices son de oro. No saben que son de un simple, qué sé yo, de qué metal será eso. Pero lo peor que puede haber. La gente dice, ¿por qué la iglesia no vende para darle a los pobres? Bueno, si fuera que vendiendo la cosa que hay, que vendiendo la plaza, se resolviera el problema de la pobreza, que se venda 10 veces. Pero no resuelve el problema. Y además, el hombre o la mujer que solo se dedica a lo pobre y se olvida de Dios, no está haciendo tampoco el servicio. Como tampoco la gente que solamente se dedica a Dios y no se dedica a lo pobre. ¿Cómo combinar ambas cosas? Ambas cosas. Eso es una de las ideas que podemos sacar hoy de la palabra de Dios de este día. Pero mi empeño, la idea primera que se me había propuesto era cómo
nosotros nos estamos preparando para la Pascua. ¿Cuál es el trabajo que hemos ido haciendo? ¿Y cuál es el que podemos seguir haciendo? Todos sabemos que la Pascua nace allá en el pueblo de Israel, cuando el pueblo está esclavo en Egipto. Y que la palabra Pascua puede también significar como paso, en este caso, paso de la esclavitud a la libertad, al desierto. Y que la palabra Pascua fue precedida, la celebración de la Pascua fue precedida por una cena. ¿Se acuerdan? La cena en que se comía pan sin levadura, la cena en que se comía verduras amargas y la cena en que se comía el cordero, o más bien un cordero que por familia debían comer a prisa. Y esa era la Pascua judía, digamos que la Pascua con minúscula. En prefiguración, aquí quien se salvaba era un pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel se salvaba. Pero hay otra Pascua, la Pascua con mayúscula, la Pascua del Señor, la Pascua. Esa Pascua con mayúscula también tiene algunos signos. Está presidida también de una cena. No era que al Señor le gustaba cenar mucho, porque también lo vemos ahorita en una cena con Lázaro y con la familia. Pero la comida, en la palabra de Dios en términos general, es símbolo también de felicidad. Es signo del reino de Dios. Incluso se dice que el reino de los cielos se parece a un banquete. Porque en el banquete la gente come primero, pero no solamente come, sino que comparte con otros, confraterniza. Usted no invita a su casa a comer a cualquiera, ¿verdad que no? Usted invita a alguien que usted quiere, porque el hecho no es solamente comer, sino compartir, celebrar, compartir la vida, la existencia y todo lo que somos y tenemos. Y entonces por eso en la Pascua con mayúscula, la Pascua de Jesús, ahora está también precedida con una cena y precedida también con pan sin levadura y también con el signo del cordero. Ahora sí que ahora es el cordero. Incluso cuando leamos el próximo viernes la pasión de Jesucristo según San Juan, dice Juan que incluso Jesús murió a la hora en que se sacrificaba el cordero, porque había todo un ritual para eso. A qué hora tenía que hacer, cómo tenían que matarlo. Y dice Juan que Jesús murió a la hora en que debía sacrificarse el cordero para conmemorar la tradición de la liberación del pueblo. Ahora Jesús es el nuevo cordero, es el cordero de Dios. Y no es simplemente para la Pascua de pasar del mar rojo o de la esclavitud a la libertad, sino ahora es una Pascua más grande. Es el paso de la muerte a la vida. Es el paso de la oscuridad a la luz, de la mentira a la verdad, del pecado a la conversión de cada uno de nosotros. Y no es simplemente ya para liberar a un pueblito judío, sino es una liberación universal para todas las personas, para todo el pueblo, para todo aquel que crea y que esté dispuesto a dar el paso, de verdad, con todo lo que la Pascua implica,
entonces esa persona va a pertenecer o va a poder celebrar la Pascua. Y la iglesia en estas 6 semanas nos ha ido preparando, cada semana nos va dosificando. Es lo que se llama en teología la economía de la salvación. Dios nos va administrando poco a poco. Incluso usted verá que después durante el año entero siempre vamos a celebrar la Pascua. Cada domingo celebramos la Pascua y cada acontecimiento que se va haciendo. Pero la iglesia nos va dosificando, y por eso en los 6 domingos anteriores, contando el de ayer, y el 7º será el domingo de Pascua, nos va a ir dando algunas pistas de cómo una persona se puede preparar para celebrar la Pascua. No ya como Cuaresma, como 40 días o como un simple tiempo simbólico, sino nos va a ir celebrando cómo se pasa a la Pascua. Y por eso ustedes se acuerdan que el primer domingo de Cuaresma se nos trataba un tema interesante. ¿Cuál era el tema? ¿Se acuerdan algunos? El tema de las tentaciones. Siempre, cada domingo, primer domingo de Cuaresma, la iglesia, sea la versión de Lucas, la versión de Marcos o de Mateo, los 3 evangelios sinópticos, nos va a traer la versión de las tentaciones. El primer domingo siempre va a ser la tentación. ¿Y por qué las tentaciones? Porque es un tema recurrente. Es un tema que todos nosotros tenemos con frecuencia, tentaciones. Incluso en el Padre Nuestro que decimos: Señor, no nos dejes caer en tentación. No es que se la quite, usted se la va a quitar el día que se muera, 1 hora después, se le quita. No se le va a quitar la tentación, porque las tentaciones son propias de los seres humanos. Cuando pensamos, hacemos cosas que tal vez no debiéramos hacer, nos tientan, tentaciones. Y veíamos ese primer domingo, sobre todo, que Jesús fue tentado en 3 dimensiones, lo que usualmente usted y yo somos tentados. Hoy tenemos nuestra tentación, y como hemos dicho varias veces, nosotros tenemos toda una comida favorita, ¿verdad que sí? Que comemos de todo, pero nos volvemos locos con esa comida. Todos tenemos un color favorito, de ropa, de pantalón, de blusa. Todos tenemos incluso hasta un perfume favorito o una música favorita. Todos tenemos. Y sabe que también nosotros tenemos un pecado favorito, un vicio favorito, que recurrentemente caemos en eso, que con frecuencia caemos por ahí, por propia naturaleza, por lo que los antiguos llamaban una palabra que ya hoy no se usa mucho, pero que no deja de existir, lo llaman la concupiscencia, la debilidad de la carne, de esa fuerza que hay entre el espíritu y la carne, que dice Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 5, esa discusión o ese forcejeo que hay, y que nos lleva a ser hombres carnales o mujeres carnales, u hombres o mujeres guiados por el Espíritu. Y sobre todo en 3 aspectos interesantes de las tentaciones, lo que llaman algunos las 3 P, que es el placer, que es el poder y que es la plata. Las 3 maldiciones, que son las 3 plagas de Israel. Lo que todo el mundo generalmente busca. Todo el mundo busca, y si no, pregunten a los políticos y nunca han poder. Que después del 3 gobiernos quieren hacer el gobierno de sus sueños todavía. Aquí están soñando y no despiertan. Y quieren estar siempre en el poder y mangoneando y mandando y haciendo. Y si mandaran e hicieran y motivaran, perfecto, pero hay gente que ni eso hace. El poder, el placer. ¿A quién no le gusta estar bien?
¿A quién no le gusta en estos días de calor tener un abanico, un aire acondicionado full, ¿verdad que sí? O una jarra de agua de limón? ¿A quién no le gusta eso? O a todo el mundo le gusta porque es normal que busquemos el placer. Ahora, lo extremo es cuando lo buscamos de manera desorbitante. Cuando lo único que buscamos es eso y eso. Y la plata, el dinero, el maldito dinero, que tanto bien se puede hacer y que tanto mal también se puede hacer con él, sobre todo con el dinero mal habido, sobre todo cuando uno en un puesto de servicio se apodera, usa sus habilidades para hacer daño y para sustraer lo que no es suyo. Entonces, esa era el primer domingo, tentaciones. Y Jesús venció las tentaciones, o las tentaciones no vencieron a él. Él la venció. ¿Y por qué la venció? Porque era el Hijo de Dios. No solamente por eso, sino porque él estaba preparado. Él estaba ¿cómo estaba él antes de que fue tentado? En oración. Usted quiere vencer la tentación, usted la puede vencer. Pero ¿cómo hay que estar? En comunicación con Dios. La oración es el antídoto mejor para uno no dejarse vencer por el maligno, por el mal. Las tentaciones se combaten con oración. Y Jesús en reiterado momento le dijo a sus discípulos, es que esos demonios, esos males, solamente salen con ayuno y oración. Ayuno no es solamente dejar de comer, ayuno es también privarse, y no solamente de comida, sino de cosas. Ayuno significa trabajarse, trabajar su carácter, trabajar su forma de ser, trabajar sus impulsos, trabajar, hacer mejor sus oraciones, hacer más intensas las oraciones, pedirle con mayor fe a Dios. Eso implica esa parte, no solamente de tentación el primer domingo, y Jesús la venció, y cada uno de nosotros también la puede vencer, siempre y cuando se agarre de Dios. Si usted no ora, usted es un campo abierto y posible para que las tentaciones hagan de usted lo que le da su bendita gana. Todo, porque eso pasa en la vida cuando uno no se maneja adecuadamente. El segundo domingo nos hablaba de una situación, de la famosa palabra de la transfiguración. Jesús está también hablando a sus discípulos sobre su pasión. Por 3 veces aparece en los evangelios que Jesús le habla a los discípulos sobre su pasión, y los discípulos no entendían o no querían entender. Y los discípulos, cuando están allá, Jesús le pregunta a Simón Pedro y a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se acuerdan la pregunta famosa? Camina a Cesarea de Filipo, y Pedro responde, tú eres el Mesías. Entonces, una vez que le han confesado eso, Jesús se transfigura. Porque la mentalidad de los judíos era que esperaban, entre ellos también los apóstoles, que esperaban un Mesías triunfalista, un Mesías que los liberara de la esclavitud de los romanos, un Mesías que los sacara de la olla, un Mesías que lo liberara. Era lo que ellos esperaban, lo que ellos buscaban. Y Jesús le había dicho, mire, yo voy a ser traicionado y voy a ser entregado y me van a matar, voy a morir, pero también voy a resucitar. Y los discípulos no entendían eso. Entonces Jesús le da, como quien dice, un avance. Le da como hace encontrar una película, ¿verdad que sí? Le pone los avances para que usted vea la película, y hay una telenovela también, la telenovela y la serie.
le ponen un pedacito más bueno adelante para que usted. Entonces Jesús le da un avance, por decir, mire, para que ustedes vean de lo que yo voy a hacer. Y va al monte con sus 3 amigos, Pedro, Santiago y Juan. Todos eran amigos, pero eso es su cachanchales. Se va con sus 3 amigos para allá, no a un colmadón a tomar cerveza, sino para el monte allá, al monte. Y allá en el monte se aparecen 2 personajes, ¿ustedes se acuerdan? 2 personajes interesantísimos, que eran Elías y Moisés. Elías, que también había subido al monte a orar, al monte Carmelo. Y Moisés, que había subido varias veces también al monte a orar, al monte Sinaí. Símbolo uno de la profecía y otro símbolo de la Torá o de la ley. Es decir, de toda la Biblia conocida entonces, de la palabra de Dios, pero sobre todo en esos 2 componentes grandes, en el corazón del Antiguo Testamento, que son los profetas, Elías, y en la normativa, que eran la Torá o el Pentateuco, se aparecen allá para expresar también aquello de que Jesús es el nuevo Moisés y es el que lleva a cumbre todo aquello de la salvación del ser humano. Y encontramos al famoso Pedro otra vez: Señor, qué bueno, quedémonos aquí. Y Jesús que le dice: Pedrito, Pedrito, no, tenemos que llegar a la realidad, tenemos que ir allá. Pero Jesús se transfigura también por medio de la oración, por medio del esfuerzo, para que nosotros no tengamos el peligro de buscar alguna vez resultados buenos, pero sin esforzarnos. El estudiante quiere buenos resultados académicos, pero no quiere fajarse a hacer la tarea ni los trabajos, ni a investigar. El que quiere tocar guitarra como Carlos, pero no quiere quedarse las uñas largas y que las uñas no se le maltraten, los dedos. No, hay que maltratarse. El que quiere mollo bonito y no aguanta calentones. En esa cuestión que ustedes meten en la cabeza, y le pregúntele a mi amiga aquí, Tobalina, cómo hace cuando mete el taco en eso caliente para calentarse la cabeza. En aras de la belleza, ¿verdad que sí? Cuando uno quiere familia buena, pero implica sacrificio también, ¿verdad que sí? Y los hijos buenos, y los nietos buenos, implica también sacrificio, ¿verdad que sí? Algunas veces, además de darle cuidado de sus padres también para que se pongan, implica esfuerzo y sacrificio. Nada se consigue sin sacrificio. El cristiano que quiere transfigurarse con Cristo tiene que guayar la yuca, para luego conseguir la salvación plenamente con Él. Segundo domingo. El tercer domingo de Cuaresma se nos daba otro pasito adelante, y hay la palabra clave, que es la palabra conversión, que aparecía de manera conversión, que significa cambiarse, y como otra palabra que era dar frutos. ¿Cuáles frutos? Los frutos buenos, los frutos. Recordemos el caso de la higuera, recordemos el caso de aquel hombre que tiene una mata y va a buscar fruto y no encuentra. ¿Para qué diablos te quiere una mata que ni le echa sombra, ni le da, ¿cómo se llama?, fruto, ni flores, y para colmo le rompe el piso? ¿Qué te va a hacer con una mata de esa? Cortarla. Pero el Señor que dice también, bueno, vamos a dar un chancecito, vamos a chancearla, vamos a echarle abono, vamos a cubrirla, vamos a hacer lo que fuera, y si a final de cuentas no hace caso, la cortamos. Y así fue. El Señor que nos invita a dar frutos, pero frutos buenos, y a convertirnos. ¿Quiénes necesitan convertirse? Todos necesitamos convertirnos para celebrar bien la Pascua, porque todos somos pecadores, unos más que otros. Todos somos pecadores, y el Señor nos ayuda a irnos cambiando y a ir mejorando. El siguiente domingo se nos hablaba, y ahí hay tema para hablar sobre eso largo, el siguiente domingo se nos hablaba sobre la misericordia. ¿Se acuerdan?
de la parábola de Lucas capítulo 15. Misericordia. El Padre misericordioso. Aquel padre que tenía 2 hijos, los 2 eran vagabundos, pero por lo menos uno tuvo la transparencia de decirle a su papá: dame lo que me corresponde, que yo me voy, búscame mi ropa, que yo me voy. Ahí no hay una madre que impida eso, no aparece. Que tal vez si hubiese aparecido una madre impide que el chiquillo se vaya, pero Dios no le preguntó que por qué te vas, mira, no, le dio, porque Dios también acepta todo lo que los seres humanos quieren hacer. Y aquel otro que se quedó, pero que era tan vagabundo como el que se fue, porque se quería perfecto y bueno, y estaba tal vez por costumbre, estaba tal vez porque no tenía pantalones ni agallas para tomar otra decisión. Por eso no el que tiene mucho tiempo en un trabajo es porque sea bueno, no el que tiene mucho tiempo necesariamente rezando es porque sea bueno, porque a Dios lo que le importa no es necesariamente la cantidad, sino la calidad. La calidad. Recordemos la parábola también aquella de los trabajadores a diferentes horas del día, que uno quiere que le paguen más, pero el Señor paga, es misericordioso. Entonces Dios es misericordioso con nosotros. Dios es misericordioso. Y ahí, en ese Evangelio de Lucas, capítulo 15, que encontramos las 3 parábolas de la misericordia. La parábola de las monedas perdidas, una cosa que se pierde, pero que se regocijan cuando aparece. La segunda parábola de la misericordia, la oveja perdida, un animal que se pierde, y el Señor o aquel dueño se regocija por eso. Y el tercer símbolo es el hijo que se había perdido. Una cosa, un animal, una persona. Y Dios es misericordioso, Dios es amoroso con todo. Incluso nos invita a nosotros a ser misericordiosos. Mire, cuando hubo el año de la misericordia, que el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II enfatizó mucho sobre ello, el Papa Francisco también lo retomó después. Hablaba de misericordia. ¿Qué es misericordia? Cuando te dan algo que tú no mereces, por así decirlo. La misericordia es más que la justicia, porque la justicia es lo que tú necesitas y mereces. La misericordia es pura gratuidad. Por eso se habla comúnmente que ese amor de Dios es un amor de regalo, es un amor de regalo, un amor gratuito. No es un amor premio. Dios nos ama a nosotros no porque lo merezcamos, sino porque Él quiere amarnos. Por lo tanto, no es un amor de un premio, es un amor de un regalo. Porque el premio tú lo mereces, el regalo es pura gratuidad. Y viene posteriormente entonces, el domingo anterior, el quinto domingo, la de la mujer pecadora, la mujer adúltera famosa, adúltera que aparece en el Evangelio de Lucas capítulo 8, la adúltera. Esa mujer adúltera también era símbolo de que Dios no solamente perdona al hombre, Dios perdona a todo, hombre, mujer, a quien sea. Y esa mujer que nos invita también a nosotros a no acusar a los demás. E incluso, para que ustedes vean, un texto que puede también puede tener diferentes lecturas. Jesús en esa lectura, o en ese episodio, en esa parábola, o en ese acontecimiento, que fue más bien un acontecimiento más que una parábola, incluso deja de cumplir la supuesta palabra de Dios, porque estaba escrito en la palabra de Dios del Antiguo Testamento, que toda mujer que fuera sorprendida en flagrante adulterio fuera apedreada, y que el compañero también, para que se acabara el mal de aquello que era como ojo por ojo, diente por diente. Pero ahí no aparece el tipo, tal vez porque salió corriendo y se fue, era fuerte y se fue, y tal vez ese carajo, dicen algunos, estaba también con su piedra para tirar a la mujer ahí, porque mira, somos hipócritas y acusamos al otro de dificultades cuando tú eres parte de ese problema. Pero es más fácil acusar a los demás. Y Jesús
sale con aquella expresión: el que esté sin pecado, que lance la primera piedra, para decirnos: y nosotros no tenemos pecados, y nosotros podemos celebrar bien la Pascua, y nosotros realmente nos hemos arrepentido. Y ayer, el sexto domingo, ayer, que era la pasión de Lucas que leímos ayer, la pasión de Lucas, que tiene muchos aspectos interesantes, pero uno entre ellos es el amor de Dios otra vez. El amor de Dios que sin usted merecerlo, Él lo ama. Nosotros usualmente decimos: si tú me perdonas, yo te perdono. Si tú me amas, yo te amo. Si tú me saludas, yo te saludo. Si tú me prestas, yo te presto. Si tú me brindas un plato de lechera con dulce que eres mi vecina, yo cuando haga un chacate paso un pedazo para ti para allá. Pero si no me brindas, nunca te brindo. Esa es la dinámica humana. Pero la dinámica de Dios es diferente. Haz el bien, sobre todo con aquella persona que no lo hacen a ti. Esa es la dinámica divina. Esa es la dinámica de Dios. Y entonces, si hacemos todo ese camino, podremos celebrar luego la gran Pascua, otra vez, la Pascua del Señor y nuestra Pascua. Porque cuando usted celebra la Pascua del Señor, también está celebrando su Pascua. Cuando el Señor resucita la próxima semana, usted también está entendiendo que su vida tiene sentido, que su vida no termina en el cementerio, que usted, la última palabra en el cementerio, ¿sabe cuál es? Mezcla. Pero que esa no va a ser la última con usted, es vida, porque Jesús no se quedó en el cementerio, Jesús no se quedó enterrado. Y Él, para concluir como comenzamos, Él le había dicho a Marta y a María: yo soy la resurrección y la vida, el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre, y aquel que está vivo, que está muerto, va a revivir, porque yo soy la resurrección y la vida. Que el Señor Jesús nos ayude a todos nosotros a, si no hemos hecho ese camino de esa manera, pues que lo hagamos, porque son elementos como tan importantes en nuestras vidas, que nos ayudan realmente a resucitar con Jesús, a hacer un proceso de la vida para poder verdaderamente celebrar la Pascua. Y una vez que celebremos la Pascua, ojalá que este año también en la parroquia Santo Domingo Sabio se celebre el Vía Lucis también, que no solamente el Vía Crucis, el Vía Lucis es celebrar la resurrección. No es solamente celebrar la muerte, porque realmente la cuaresma todos nos meten canto de dolor hasta los tuétanos. Pero después la Pascua tal vez nos quedamos una semanita y ya. Y la Pascua son 50 días. Y los 52 domingos del año es Pascua. Entonces, no podemos quedar solamente en el Viernes Santo, en el dolor, en el perdona a tu pueblo, Señor, caminaré. La nueva creación, y eso también, pero después vamos a meter también música durante todos los domingos, Carlos, todos los domingos de Pascua, 50 semanas, como 7 semanas, canto de resurrección y de vida, y celebremos el Vía Lucis también, que son las 14 estaciones, pero de la resurrección del Señor, no solamente de la muerte, porque lo que importa es la Pascua del Señor, nuestra propia Pascua. Gracias y perdonen que me largue tarde. Agradecemos realmente al Padre José, ¿verdad?, nuestro hermano, por su generosidad, por su disponibilidad, por la reflexión que nos ha brindado. Que Dios se le pague por ello. E invito a todos ustedes para que todas vuestras inquietudes
que tengan en su corazón, en su mente, oraciones. La vamos a llevar al altar junto con el pan y el vino, para que así como el Señor convierte el vino, lo transforma en su sangre redentora, y el pan en su cuerpo, en su carne, así nuestras inquietudes que traemos dentro las convierta en bendiciones para nosotros. Vamos por ende al canto del ofertorio. Racimos y trigales, esencia de tu cuerpo, manjares bendecidos que vamos a comer. Racimos y trigales forman pan y el vino, que todos los cristianos recibimos con fe. Racimos y trigales consagrados en la mesa, transformados en panes y en vino de beber. Racimos y trigales, tu cuerpo y tu sangre, que hoy se nos entrega para todos comer. Racimos y trigales, aceptamos el vino y el pan, tu sangre y cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar. Racimos y trigales, aceptamos el vino y el pan, tu sangre y cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Visita, Señor, a tu pueblo y guarda los corazones de quienes se consagran a tus misterios con amor solícito, para que conserven bajo tu protección los medios de la salvación eterna que han recibido de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Los tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el universo aprende a proclamar tu grandeza, y por la fuerza inefable de la cruz se hace patente el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: de su gloria.
santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed de todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza. Santo eres. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad a la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Francisco, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que, participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires,
en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Intercambiemos un saludo de paz. La paz con usted, Padre. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que ha venido para quitar el pecado del mundo. Dichoso y bienaventurado quien se acerca a la cena del Señor. pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Es que él me dijo otro y tocó eso. Sí, es así. Sí. Me tengo
me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí. Cuando te invoco, escúchame enseguida. Oremos. Visita, Señor, a tu pueblo y guarda los corazones de quienes se consagran a tus misterios con amor solícito, para que conserven bajo tu protección los medios de la salvación eterna que han recibido de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Les recuerdo que mañana seguimos entonces, ¿verdad? A la misma hora, aquí mismo, tener nuestra reflexión, nuestra celebración, y dando paso de preparación para la Pascua. Que nadie se sienta, ay Dios mío, hay que seguir, esto es lo nuestro, el cristiano, esto es lo nuestro. No hay que aburrirse ni nada, sino verlo como una gracia de lo alto, que nos da la fe para ello, que hay otra gente que están en el Tibiritábara, están en otra cosa, ¿verdad? Y haciendo planes de las vacaciones de playa y toda esa fuñenda, ¿verdad? Nosotros estamos aquí para otra cosa. Les invito a que también, ya lo había puesto hoy, ¿verdad?, el mensaje en el grupo, para que motiven a otros hermanos. Le hacen un gran bien ustedes con eso, cuando motivan a otro a llevarle. Los evangelios están llenos de eso, de personas que llevan a otro hasta Jesús. Llevarle hasta nuestro Señor. ¿Oyó? Padre Piantini, ¿tiene algún mensaje que dar sobre la Pascua infantil o algo? No. Bien. Mañana siguen, ¿verdad que sí? A las 8 de la mañana, que envíen sus niños y niñas para eso. Hoy, gracias a Dios, había un buen grupo, fue muy bonito. Inclinamos la cabeza. Defiende, Señor, a los sencillos y protege continuamente a los que confían en tu misericordia, para que al disponerse a celebrar las fiestas de Pascua, tengan en cuenta no solo la penitencia corporal, sino lo que es más importante, la pureza interior, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre sus familias, y les acompañe para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Pasado mañana también el acto penitencial, miércoles, recuerden. Camina, pueblo de Dios.